La Arquidiócesis de Washington presenta Abriendo Puertas, un espacio presentado a ustedes con el propósito de responder a las necesidades espirituales y la problemática común de nuestra familia católica. Queda con ustedes para la conducción de este espacio, Andrea Acosta. Muy feliz día para todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en Abriendo Puertas. Ya se acerca la Cuaresma. Nos preparamos para este tiempo tan especial para todos los católicos, un tiempo que hemos de aprovechar para el ayuno, la oración, la reflexión, la donación y todo enfocado hacia la conversión para poder renacer espiritualmente como nuevos seres humanos. Ese es el reto. Mientras tanto, seguimos pendientes de la situación en Venezuela, orando por nuestros hermanos venezolanos. Dentro y fuera de Venezuela estamos en hermandad con aquellos que están pasando necesidades, que necesitan desesperadamente alimentos y medicinas. Vamos a aprovechar nuestro programa de hoy para hacer un resumen de la reciente cumbre en el Vaticano enfocada en la protección de los menores. Esto y mucho más hoy en Abriendo Puertas.
beneficios de Cuaresma cambian vidas. El 6 de marzo es miércoles de ceniza y comienza la Cuaresma. Es día de ayuno y abstinencia. El sacerdote viste de morado en misa y realiza la imposición de la ceniza como signo penitencial y de conversión. En Cuaresma, CRS nos invita a salir al encuentro de los más vulnerables. Catholic Relief Services, la Agencia Católica de Ayuda Humanitaria Internacional. crespanol.org. En anticipación a nuestra jornada de Cuaresma, que nuestro ayuno sea un hambre de justicia, nuestros donativos una ofrenda de paz y nuestras oraciones un reflejo de corazones humildes y agradecidos. Espíritu Santo, acompáñanos en los próximos 40 días cuando reflexionemos sobre lo que significa salir del desierto con la esperanza de la resurrección. Amén. Le invitamos a visitar la página de Abriendo Puertas en Facebook, www.facebook.com/Abriendo Puertas DC. Yo soy Andrea Costa y le acompaño cada semana en el programa oficial de la Arquidiócesis de Washington, Abriendo Puertas. Sígueme en Twitter, @Andrea El Preg, o búscame en facebook.com/Andrea Costa DC. Búscanos en las redes sociales y súmate a la gran familia de Abriendo Puertas, un programa que se transmite en más de 40 emisoras en todo el continente. CRS responde ante emergencia. La crisis humanitaria en Venezuela sigue escalando a medida que la creciente ola de violencia y la inflación deja a familias sin acceso a alimentos, atención médica o servicios básicos críticos para cualquier persona. Esta crisis ha creado el más grande desplazamiento de personas en Latinoamérica. Más de 3 millones de venezolanos han huido de Venezuela por la violencia y la pobreza a países vecinos para poder encontrar acceso a servicios básicos. Muchos de ellos terminan durmiendo a la intemperie en parques y calles. Niños, mujeres y personas de la tercera edad necesitan urgentemente comida y atención médica. Catholic Relief Services responde a las necesidades de las familias venezolanas que han huido de la crisis. En Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Trinidad y Tobago estamos trabajando con socios locales para proporcionar una gama de apoyo que incluye alimentos, kits de higiene, refugio seguro, atención médica, asistencia legal, protección, educación y cuidado para niños. Tu donación es fundamental para poder llevar a cabo estos esfuerzos. Nuestros hermanos y hermanas necesitan tu ayuda urgentemente. Tu donación proporcionará alimentos y apoyo a nuestros hermanos venezolanos desplazados por la crisis. Por favor, ora por las familias afectadas por la violencia y la pobreza en Venezuela. Catholic Relief Services, la Agencia Católica de Ayuda Humanitaria Internacional. crsespanol.org. Aunque tratemos de ignorarlo, la esclavitud no es algo de otro tiempo. Ante esta trágica realidad, no podemos lavarnos las manos, si no queremos ser de alguna manera cómplices de estos crímenes contra la humanidad. No podemos ignorar que hoy hay esclavitud en el mundo, tanto o más quizás que antes. Recemos por la acogida generosa de las víctimas de la trata de personas y de la prostitución forzada y de la violencia.
Abriendo Puertas presentó El Papa Dice, el mensaje de la palabra de Dios en la voz del Papa Francisco. Hace pocos días se realizó en el Vaticano una cumbre enfocada en la protección de menores, una cumbre histórica en el marco de una crisis que está viviendo la Iglesia Católica por los casos de abuso a menores por parte del clero. La cumbre fue presidida por el Papa Francisco y a la misma acudieron presidentes de conferencias episcopales de casi 190 países del mundo. Escuchemos a continuación un resumen de las muchas actividades y discursos que ocurrieron en esos días en el Vaticano. A continuación queremos presentarles el discurso del cardenal Osvaldo Gracias de Bombay, India. Vaticano News hizo la traducción. Escuchemos. Tenemos la primera ponencia sobre el tema de la rendición de cuentas en una iglesia colegial y sinodal. El ponente es el cardenal Osvaldo Gracias, obispo de Bombay desde 2006, el presidente de la Conferencia Episcopal de la India. Su eminencia tiene 74 años, es miembro del Consejo de Cardenales que asiste al Santo Padre en el gobierno de la Iglesia, y también es miembro de la Congregación de Culto Divino y para la Educación Católica. Adelante, eminencia. Muchas gracias, Santísimo Padre. Hermanos obispos, amigos en una posición de liderazgo en la Iglesia. Hace 2 días nos encontramos con un grupo de víctimas y este encuentro me impactó mucho. Me quedé boquiabierto, no podía hablar, sentí el enojo, la frustración, la impotencia y la amargura de esas personas. Y esto quedó como telón de fondo de nuestro encuentro de estos días. Me encontré solamente con 12 de ellos. Seguramente hay miles de ellos que no he encontrado. ¿Cómo responder? ¿Cómo actuar? Ese es el desafío, queridos amigos. El abuso sexual en la Iglesia Católica y la consiguiente capacidad de abordarlo de una forma abierta, efectiva y rindiendo cuentas ha causado una crisis multifacética que ha asediado y herido a la Iglesia. Y la Iglesia herida somos tú y yo. Frente a la experiencia del abuso, los ancianos que vienen a misa, los parejas jóvenes, los jóvenes que quieren seguir al Señor. Aunque la experiencia del abuso parece estar dramáticamente presente en ciertas partes del mundo, no es un fenómeno limitado. Toda la Iglesia debe mirar con franqueza este fenómeno, hacer un discernimiento riguroso y actuar con decisión para evitar que en el futuro se produzcan abusos y hacer todo lo posible para favorecer la curación. Este es nuestro llamamiento, este es nuestro compromiso. La importancia y el alcance universal de este desafío ha llevado al Papa Francisco a convocarnos a este encuentro, reiterando su compromiso, el compromiso de la Iglesia para hacer frente a esta crisis. Además, al invitar a los presidentes de las conferencias episcopales nacionales, está indicando cómo la Iglesia debe abordar esa crisis. Para él y para los que nos reunimos con él será el camino de la colegialidad y de la sinodalidad. Esta manera de ser Iglesia, con la ayuda de Dios, formará y definirá
cómo ha de ser toda la iglesia a nivel regional, nacional, local, diocesano, incluso parroquial. Y así se abordará el abuso sexual en la iglesia. La sinodalidad puede ser vivida verdaderamente incorporando las decisiones y las medidas en todos los diferentes niveles. Ahora, todo esto deriva de la colegialidad. Esto incluye la participación de los laicos, pero nadie en la iglesia debe decir, estoy encarando esto solo en unión con el Santo Padre. Todos compartimos la rendición de cuentas y la responsabilidad. Nos apoyamos unos a otros. Estamos fortalecidos por la presencia de Pedro entre nosotros. Hay decisiones que adoptar, pero también debemos apoyarnos unos a otros como colegio de obispos. La colegialidad es esencial al hacer frente al problema de los abusos. En sentido general, tenemos que volver a las enseñanzas del Concilio Vaticano II para encontrarnos en la misión y el ministerio de la Iglesia. Consideren las palabras de la Lumen Gentium. Cada uno de los obispos que es puesto al frente de una iglesia particular ejerce su poder pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que a él ha sido encomendada. Pero en cuanto a miembros del colegio episcopal y legítimos sucesores de los apóstoles, todos y cada uno, en virtud de la institución y precepto de Cristo, están obligados a tener por la Iglesia Universal aquella solicitud. Número 23. Queda claro, ningún obispo puede decirse a sí mismo, este problema de abuso en la iglesia no me concierne, porque las cosas son diferentes en mi parte del mundo. Esto, queridos hermanos y hermanas, sencillamente no es verdad. Hay casos en todo el mundo, en Asia, en África, pero aunque sea verdad, tenemos una responsabilidad conjuntas. Debemos conjuntamente hacer frente a los abusos sobre menores en toda la iglesia. Debemos reconocer un hecho sobre el abuso sexual, debemos reconocer la realidad y rendir cuentas y ser responsables. Debemos que adoptar medidas para que esto no vuelva a suceder nunca más. Debemos cambiar nuestra mentalidad respecto al abuso sexual. No podemos continuar. No podemos pensar sencillamente que no estamos haciendo lo suficiente. Debemos interactuar con todas las iglesias en las que estamos en comunión. A medida que asumamos nuestro sentido de colegialidad colectiva, el sentido de responsabilidad conjunta y la obligación de rendir cuentas, nos encontraremos en cierta dialéctica, porque la colegialidad expresa variedad y universalidad del pueblo de Dios, pero también la unidad del rebaño de Cristo. En otras palabras, hay una necesidad permanente de apreciar la gran diversidad en la experiencia vivida por las iglesias en todo el mundo, a causa de su historia, cultura y costumbres diferentes. Al mismo tiempo, debemos también asumir una misma misión de la Iglesia y fomentar nuestra unidad, porque la Iglesia, como dice la Lumen Gentium, es como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad con todo el género humano. En nuestra iglesia necesitamos urgentemente un mayor desarrollo de las competencias universales. Debemos adoptar una comunicación intercultural exitosa. Debemos saber bien qué es lo que entendemos por
Colegialidad y sinodalidad. La colegialidad y sinodalidad no solo no han de permanecer como conceptos teóricos que se describen ampliamente, pero que no se ponen en práctica. En ese sentido, hay margen para una evolución mayor. Yo tengo algunos puntos. No se puede ignorar que tratar el tema del abuso de la manera correcta ha sido difícil para nosotros por varias razones. Nosotros, como obispos, también somos responsables de esto. Debemos preguntarnos, ¿acaso realmente entablamos una conversación abierta y señalamos honestamente a nuestros hermanos obispos o sacerdotes cuando notamos un comportamiento problemático en ellos? Debemos cultivar una cultura de corrección fraterna que nos permita hacerlo sin ofendernos mutuamente y cumplir mejor con nuestras tareas. Además, estrechamente relacionado con este punto está la voluntad auténtica de admitir nuestros errores unos a otros y pedir ayuda sin sentir la necesidad de mantener la ilusión de la propia perfección. Realmente tenemos una relación fraternal en la que no tenemos que preocuparnos por dañarnos a nosotros mismos porque mostramos debilidad. Para un obispo, la relación con el Santo Padre tiene un significado constitutivo. Todo obispo está obligado a obedecer y seguir directamente al Santo Padre. Debemos preguntarnos francamente si sobre esta base a veces no pensamos que nuestra relación con los otros obispos no es tan importante, especialmente si los hermanos tienen una opinión diferente. ¿Acaso ignoramos los aportes de nuestros hermanos porque en última instancia solo el Papa puede darnos órdenes y por lo tanto la colegialidad es fácil de ignorar y no tiene una influencia relevante? Si en tales contextos nosotros terminamos refiriéndonos siempre a Roma, ¿no deberíamos también preguntarnos por qué un cierto centralismo romano no tiene suficientemente en cuenta la diversidad de nuestra fraternidad y que nuestras competencias eclesiásticas locales y habilidades como pastores responsables de nuestras iglesias locales no se utilizan adecuadamente? Si queremos y debemos revitalizar nuestra colegialidad, entonces también necesitamos una discusión entre la curia romana y nuestras conferencias episcopales. Siempre podemos asumir la responsabilidad de algo solo en la medida en que se nos permita hacerlo, y cuanto más responsabilidad se nos conceda, mejor podremos servir a nuestro propio rebaño. Estoy convencido de que no hay ninguna alternativa a la colegialidad y sinodalidad de la Iglesia, pero antes de hablar de las consecuencias del abuso sexual, voy a mencionar brevemente los desafíos. El abuso sexual a menores y adultos vulnerables en la Iglesia revela una compleja red de factores interconectados que incluyen psicopatología, decisiones morales pecaminosas, ambientes sociales que permiten que ocurra el abuso y a menudo respuestas institucionales y pastorales inadecuadas o claramente dañinas, o bien una falta de respuesta. Los abusos cometidos por clérigos, obispos, sacerdotes, diáconos y otras personas que sirven en la Iglesia, por ejemplo, maestros, catequistas, entrenadores, derivan en daños incalculables, tanto directos como indirectos, sobre los sobrevivientes. Este daño puede ser físico, inevitablemente es psicológico también, con todas las consecuencias a largo plazo de cualquier trauma emocional grave relacionada con una profunda traición a la confianza.
muy a menudo es una forma de daño espiritual directo que trastorna la fe y perturba severamente el itinerario espiritual de aquellos que sufren abuso. Muchos me dijeron, he perdido mi fe en la iglesia, he perdido mi fe en Dios. El daño indirecto del abuso a menudo da lugar a una respuesta institucional fallida o inadecuada al abuso sexual. Este tipo de respuesta indirecta y perjudicial podría incluir el no escuchar a las víctimas ni tomar en serio sus declaraciones, no cuidar y apoyar a las víctimas y sus familias, dar la prioridad a la protección de los asuntos institucionales y financieros, por ejemplo, ocultando los abusos y a los abusadores. Y todo esto por encima de la atención a las víctimas y no retirar a los abusadores de situadores que les permitirían abusar de otras víctimas. Quisiera decir que además hace un tiempo me encontré con una persona que tenía una elevadísima responsabilidad en el mundo institucional. Era muy amargo, no podía olvidar y al prestar asesoramiento para la sanación dediqué cierto tiempo para encarar esto en términos racionales, pero no pude abrirme el camino. Hoy puedo reconocer que a veces estos abusos producen un daño duradero en el psiquis de las personas. Estos abusos pueden llegar a cambiar la personalidad de una persona. Las personas abusadas no logran estudiar, se encierran, se relacionan mal con las personas en su hogar. Estas personas quedan destruidas. Mis hermanos obispos, hermanos y hermanas todas, nos damos cuenta de que difícilmente logramos hacer bien las cosas y debemos aceptar que cometemos errores, pero tenemos que aprender de nuestros errores cómo hacer mejor las cosas la vez siguiente y cómo encarar estos casos. Hacer frente al abuso sexual en la iglesia constituye un desafío complejo y multifacético, quizás sin precedentes en la historia de la Iglesia a causa de las comunicaciones y conexiones mundiales que existen hoy en día. Y eso hace que la colegialidad sea aún más determinante en nuestra situación actual. ¿Cómo debe responder una iglesia colegial a este desafío si utilizamos los elementos de la colegialidad como una lente, como una lupa para ver y abordar la crisis? Quizás podamos empezar a hacer algún progreso. Sin duda, abordar la crisis no significa una solución rápida o definitiva. Tendremos que comenzar a emprender con valentía y perseverar contundentemente en el camino juntos. Esto es colegialidad. Por ahora, quiero indicar 3 temas que considero especialmente importantes para nuestra reflexión de hoy: la justicia, la sanación y la peregrinación. Justicia. El abuso sexual de menores tiene sus raíces en un injusto sentido del derecho. Puedo reivindicar a esa persona para mi uso y abuso, dicen. Aunque el abuso sexual es muchas cosas, es como una violación y una traición a la confianza. Y todo se arraiga en esta mentalidad. Es una violación y traición a la confianza. Y su raíz es un acto de grave injusticia. Las víctimas sobrevivientes hablan de su sentido de haber sido violadas injustamente. Una tarea fundamental que nos incumbe a todos, individual y colegialmente, es restablecer la justicia a quienes han sido violados.
Existen múltiples niveles en este proceso de restauración. El abuso sexual de menores y otras personas vulnerables no solo viola la ley divina y eclesiástica, sino que también es un comportamiento criminal público. La Iglesia no vive solo en el mundo aislado creado por ella misma. La Iglesia vive en el mundo y con el mundo. Aquellos que son culpables de un comportamiento criminal en la justicia tienen la obligación de rendir cuentas ante las autoridades civiles. La Iglesia reconoce la autoridad legítima de la ley civil y del Estado. Por lo tanto, la Iglesia coopera con las autoridades civiles en estos asuntos para hacer justicia a los sobrevivientes y al orden civil. Yo sé que surgen complicaciones cuando hay relaciones antagónicas entre la Iglesia y el Estado, o cuando el Estado persigue o está dispuesto a perseguir la Iglesia. Este tipo de circunstancias subrayan la importancia de la colegialidad. Solo en una red de fuertes relaciones entre obispos y las iglesias, la Iglesia puede navegar por las turbulentas aguas del conflicto Iglesia-Estado y al mismo tiempo abordar una forma adecuada el delito de abuso sexual. Hay una doble necesidad que solo la colegialidad puede abordar: la necesidad de una sabiduría compartida y la necesidad de un estímulo de apoyo. Como colegio debemos defender la justicia. Una iglesia colegial defiende la sanación. Segundo, la sanación, además de defender la justicia, decía, la iglesia colegial defiende la sanación. Ciertamente esa sanación debe llegar a las víctimas de los abusos y también debe extenderse a otras personas afectadas, incluidas las comunidades cuya confianza ha sido traicionada o puesta a prueba. Para que la sanación sea eficaz, debe haber una comunicación clara, transparente y coherente de una iglesia colegial con las víctimas, los miembros de la iglesia y de la sociedad en general. Y es solo así podemos alcanzar la sanación para la víctima primero, y para las familias, y para la comunidad, y para la parroquia. Y en cuanto al abusador, su familia y su contexto, los efectos son tan extensos. En nuestra comunicación, la Iglesia debe ofrecer varios mensajes. El primer mensaje se dirige sobre todo a las víctimas y se trata de un acercamiento respetuoso. Y aunque esto parece obvio, la Iglesia no siempre ha comunicado. Ignorar o minimizar la vivencia de las víctimas no hace más que exacerbar su dolor y retrasar la sanación. En la iglesia colegial podemos convocarnos unos a otros a la atención y compasión que permitan este acercamiento y reconocimiento. Nosotros no comprendemos por completo el dolor que viven estas personas. No debemos nunca minimizarlo. El segundo mensaje debe ser orientado a la sanación. Hay muchos caminos hacia la sanación: el asesoramiento profesional, los grupos de apoyo y otros medios. En la iglesia colegial podemos ejercitar nuestra imaginación y desarrollar estos diversos caminos de sanación para comunicar a los que están sufriendo. Un tercer mensaje es identificar y aplicar medidas para proteger a los jóvenes y a las personas vulnerables de futuros abusos. Una vez más, se necesita
una sabiduría colectiva y una imaginación compartida para desarrollar las formas de protección de los jóvenes y evitar la tragedia del abuso. Esto puede lograrse en una iglesia colegial que asume la responsabilidad del futuro. Un cuarto y último mensaje se dirige a la sociedad en general. Nuestro Santo Padre ha dicho sabia y correctamente que el abuso es un problema humano. No se limita, por supuesto, a la Iglesia. De hecho, es una realidad omnipresente y triste en todos los sectores de la vida. A partir de este momento particularmente difícil en la vida de la Iglesia, podemos nuevamente en un contexto colegial aprovechar y desarrollar recursos que pueden ser de gran utilidad para un mundo más amplio. La gracia de este momento puede ser nuestra capacidad de servir a una gran necesidad en el mundo desde nuestra experiencia en la Iglesia. La Iglesia a menudo se ha encontrado en primera línea en la defensa de los valores de los derechos humanos, de los derechos de los migrantes, los derechos de la mujer, los derechos de la familia, los derechos de los pobres. ¿Acaso la Iglesia podría ser un modelo y estar en primera línea en la defensa de los derechos del niño? Tenemos que presentar esto a toda la sociedad. Peregrinación, al enfrentarnos a la tragedia del abuso sexual en la Iglesia, al encontrarnos con el sufrimiento de las víctimas, como nunca somos conscientes de nuestra condición de pueblo peregrino de Dios. Sabemos que aún no hemos llegado a nuestro destino. Somos conscientes de que nuestro viaje no ha sido por un camino recto. El Vaticano II reflejó esto muy bien en la Lumen Gentium. La plenitud de los tiempos ha llegado, pues a nosotros y la renovación del mundo está irrevocablemente decretada. En cierta manera se anticipa realmente en este siglo, pues la Iglesia está adornada de verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. Ser pueblo peregrino de Dios no significa simplemente que tengamos un cierto estado de incompleción o inacabado, aunque efectivamente ese es el caso. Ser pueblo peregrino de Dios significa que somos una comunidad llamada al continuo arrepentimiento y discernimiento. Debemos arrepentirnos y juntos, colegialmente, porque hemos fracasado en el camino. Necesitamos buscar el perdón. También debemos estar en un proceso de discernimiento continuo. O sea, necesitamos mirar, esperar, observar y en un camino de santidad, arrepentirnos todos juntos y colegialmente. Hemos fracasado y debemos llevar esta carga y emprender un discernimiento continuo. Eso es, juntos o colegialmente debemos mirar, esperar, observar y descubrir la dirección que Dios nos está dando en las circunstancias de nuestras vidas. Y hay más por delante. A la medida que se va desarrollando la crisis de los abusos, nos damos cuenta de que no existe una solución fácil ni rápida. Estamos llamados a avanzar paso a paso y juntos, y esto requiere discernimiento. Conclusión. Recientemente, en un contexto muy diferente, los obispos del Congo se reunieron y actuaron colegiadamente. Con gran valentía y determinación abordaron los desafíos sociales y políticos de su nación. Lo hicieron no uno por uno, sino juntos, colegialmente. En su apoyo mutuo y compartido dieron testimonio de lo que la colegialidad vivida puede significar y de lo eficaz que puede ser. A reflexionar sobre la colegialidad de la Iglesia, debemos seguir este ejemplo
y reconocer el valor de la unidad y colegialidad al hacer frente a los desafíos que tenemos ante nosotros. Podemos avanzar con un claro sentido de responsabilidad y rendición de cuentas en un contexto de colegialidad, teniendo en cuenta 4 requisitos. Para asumir la colegialidad con el fin de abordar nuestra responsabilidad y rendición de cuentas, debemos ante todo declarar o mejor reivindicar nuestra identidad en el colegio apostólico, unidos al sucesor de Pedro, y debemos hacerlo con humildad y apertura. Segundo, debemos armarnos de gran valentía y fortaleza, porque el camino a seguir no está trazado en los detalles ni con gran precisión. Debemos abrazar el camino del discernimiento práctico, porque queremos cumplir lo que Dios quiere de nosotros en las circunstancias concretas de nuestras vidas. Y debemos estar dispuestos a pagar el precio de seguir la voluntad de Dios en las circunstancias inciertas y dolorosas. No tenemos todas las respuestas, no tenemos toda la sabiduría, pero como iglesia podemos avanzar colegiadamente, sosteniendo los esfuerzos de esta iglesia que ha sido llamada a ser sacramento de Cristo. Y quisiera terminar con estas palabras. Un momento, cuando estén consolando a las víctimas, díganles, por favor, no dejen de amar a la iglesia. Siempre debemos recordar a la iglesia. Una de las víctimas me dijo, yo amo a la iglesia, es mi familia. Si hacemos estas cosas, podremos avanzar colegialmente por un camino de responsabilidad y rendición de cuentas. Debemos aceptar los errores, pero observen que todas estas actuaciones no son solamente actuaciones nuestras, sino que son obra del Espíritu Santo. Debemos reivindicar la identidad y saber quiénes somos, vivir con valor y fortaleza, discernir y ser generoso en servicios. Así que la última palabra sea Veni Sancti Spiritus Veni. Escuchaban ustedes al cardenal Gracias de la India haciendo una presentación ante el Papa Francisco y presidentes de aproximadamente 190 conferencias episcopales del mundo en una cumbre histórica enfocada en la crisis de abuso a menores.
el discurso de la doctora Linda Gisoni el viernes pasado en esta cumbre. Escuchemos. La señora Linda Gisoni es subsecretaria de la sección de los fieles laicos del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Tiene 53 años, es una experta de derecho canónico y desde 1997 ha desempeñado varios cargos en los tribunales eclesiásticos de la diócesis de Roma y en la Curia Romana. Es profesora de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana y es consultora de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Así que está muy calificada. Es una gran experta y nos va a hablar de comunio, actuar juntos. Le damos a usted la palabra, señora Gisoni. Gracias por estar aquí. Es una nueva tradición que procede de dentro de la Iglesia. Estas personas son, según mi parecer, lobos aullantes que penetran en el redil para ahuyentar, para asustar ulteriormente a la grey y para que se pierda, mientras que deberían ser precisamente ellos, los pastores de la Iglesia, quienes cuiden de los más pequeños y quienes los protejan. En este testimonio de una mujer víctima de abusos de conciencia, de poder, abusos sexuales por parte de sacerdotes, los lobos aullantes son esos pastores que han negado a priori y que, incluso una vez demostrados los hechos criminales, la han amenazado e incluso anulado en su dignidad, definiéndola como una persona que es insignificante. Escuchar testimonios como este no es un ejercicio de conmiseración, es un encuentro con la carne de Cristo, en la cual hay heridas que igual jamás podrán cicatrizar. Heridas que, como usted decía, Santo Padre, nunca prescriben. ¿Cómo podemos hablar de la protección de los menores en la Iglesia sin tener en cuenta a las víctimas y a sus familias, a los abusadores, a los cómplices, a los negacionistas, a quienes han sido acusados de forma injusta, a los negligentes, a quienes han encubierto, a quienes han tratado de hablar y de actuar, pero se les ha mandado callar, se han visto obligados a callar de rodillas? Esta sería la postura más adecuada para tratar estos temas estos días, de rodillas ante el Padre misericordioso, que ve el cuerpo de Cristo rasgado, su Iglesia, y que nos envía a hacernos cargo como pueblo suyo de las heridas y a sanarlas con el aceite de su amor. Santidad, yo no tengo nada que enseñarle a usted, a ustedes, eminencias, excelencias, reverendísimas, a las reverendas madres y a los reverendos padres aquí presentes. Creemos bien que juntos, en la escucha recíproca y concreta, nos comprometemos para trabajar para que de cara al futuro ya no sea tan clamoroso este tipo de evento y para que de cara al futuro la Iglesia, pueblo de Dios, cuide de forma competente, responsable y amoroso de las personas involucradas, que vele por lo ocurrido para que la prevención no termine con un bonito programa, sino que se convierta en una actitud pastoral ordinaria. Primer punto. Situar y fundar oportunamente la accountability, la rendición de cuentas. Ante la abnormidad presente en cualquier tipo de abuso cometido contra menores, ante todo, lo hemos escuchado varias veces estos días, tenemos el deber de conocer lo ocurrido, junto a una toma de conciencia del significado de lo ocurrido, al deber de verdad, de justicia, de reparación y prevención, para que
se logre la no reiteración de estos horrores. El conocimiento de los abusos y de su entidad es evidentemente el punto de partida fundamental. Por otra parte, no se puede prever ningún plan de prevención si no se conoce de qué tenemos que rehuir. Sin embargo, el conocimiento de los hechos y la definición de la entidad del fenómeno, del alcance de este fenómeno, es necesaria y fundamental, pero de por sí misma no es suficiente. Es necesario, para lograr las exigencias citadas más arriba, es necesaria la asunción de responsabilidad de las personas que son responsables. Hay que ser, y tenemos por lo tanto el deber de rendir cuentas, de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas impone una operación de evaluación y de rendición de cuentas ante decisiones tomadas, identificando los objetivos que se han realizado más o menos. Esta responde a exigencias de tipo social, situando a la persona que tiene esta responsabilidad ante una rendición de cuentas, no solo consigo misma, sino también para con la sociedad en la que vive y donde tiene que desempeñar un determinado cargo. Sin embargo, la rendición de cuentas, la accountability en la Iglesia, al contrario de lo que podríamos pensar, no responde en primer lugar a exigencias de tipo social y organizativo. Y tampoco, siempre en primer lugar, responde a las necesidades de transparencia a la que hemos sido llamados todos y a la que debemos prestar una atención particular por velar por la verdad. Estas exigencias, y no tenemos que minimizarlo, son justas. Por otra parte, la Iglesia no puede olvidar su dimensión institucional y las exigencias de su dimensión institucional, pero estas exigencias sociales no representan, sin embargo, el fundamento mismo de la accountability, que es más bien algo que tenemos que buscar en la naturaleza, algo propio de la naturaleza propia de la Iglesia como misterio de comunión. Sabemos que la naturaleza comunional de comunión de la Iglesia aparece en particular gracias al Concilio Vaticano II, aunque en realidad ni la Constitución dogmática Lumen Gentium ni los demás documentos de tipo eclesiológico parecen plantear expresamente, destacar expresamente la eclesiología de comunión. Habrá que esperar el Sínodo Extraordinario de los Obispos de 1985 para que se llegue a elaborar la categoría de comunión como elemento de interpretación de la Iglesia a la luz de la revelación. Y esto aparece de la referencia, de la primera referencia directa y fundante de la dimensión sacramental de la Iglesia, es decir, del misterio trinitario en el cual la Iglesia reconoce su propio rostro, aunque solo sea de forma sacramental y, por lo tanto, analógico. Veluti sacramentum, es decir, el signo y el instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Solamente basándonos en este pilar, sabemos que adquiere un sentido cualquier acción de la Iglesia, una acción marcada por exigencias de tipo social, como puede ser o puede parecer la accountability, la rendición de cuentas, debe ser reconducida y orientada basándose en la naturaleza misma de la Iglesia, es decir, en su dimensión comunional de comunio. ¿Qué puede significar esto en nuestro ámbito específico? A menudo siento cierto agotamiento en la Iglesia por la atención que se presta a este tema de los abusos sexuales contra menores. Un sacerdote hace unos días exclamó: «¡Otra vez! Se sigue hablando de abusos. Se presta demasiada atención en la Iglesia a este tema. Es exagerado». Pero también una señora practicante de mi parroquia me ha dicho que es mejor no hablar de estos temas así de forma muy cándida, porque si no la gente desconfiará de la Iglesia. Hablar de ello oculta el bien
que se hace en las parroquias, que se ocupen de ello el Papa, los obispos y los sacerdotes, entre ellos, pero que no hablen de ello. El hecho de hablar de ello, o no más bien los abusos mismos de conciencia, de poder o sexuales, ofuscan y ocultan el bien que vivimos en las parroquias. A estas personas, y antes que nada a mí misma, yo les digo que ser conscientes del fenómeno y rendir cuentas de una responsabilidad no es una obsesión, no es una acción inquisitoria, accesoria para satisfacer exigencias sociales, sino una exigencia que nace de la naturaleza misma de la Iglesia como misterio de comunión fundado en la Trinidad, como pueblo de Dios en camino, que no evita, sino encara con renovada conciencia comunional incluso los desafíos vinculados con los abusos que ha habido dentro de la Iglesia contra los más pequeños, socavando y quebrando esta comunión. Punto 2. Algunas cuestiones eclesiológicas consiguientes. Solo partiendo de la visión de Iglesia como sacramento que manifiesta el misterio de la comunión trinitaria, podemos entender correctamente la variedad de los carismas, de los dones y ministerios en la Iglesia, la variedad de los roles y de las funciones en el pueblo de Dios. Una cuestión crucial, la primera cuestión crucial que deriva de lo que acabo de decir es la siguiente. Los fieles en la Iglesia no se atribuyen a sí mismos roles y cargos sobre una base distributiva social por exigencias de funcionamiento institucional. Sabemos perfectamente que el sacerdocio común de los fieles, basado en el bautismo, hace que los cristianos sean partícipes, precisamente en virtud del bautismo, del tríplice munus de Cristo, sacerdote, rey y profeta. La referencia honrada, por lo tanto, a la Iglesia como comunión, como pueblo de Dios en camino, exige que todos los miembros de este pueblo, cada uno en la modalidad que le es propia, vivan de forma consiguiente los derechos y deberes que les corresponden tras el bautismo. No se trata, por lo tanto, de acaparar cargos, funciones o de repartirse el poder. La llamada a ser el pueblo de Dios nos entrega una misión que cada uno de nosotros ha sido enviado a vivir en base a los dones recibidos, no por sí solo, sino precisamente como pueblo. Hay otra cuestión importante en el contexto de nuestro discurso, es decir, la comprensión correcta del ministerio ordenado, especialmente en la relación entre obispos y presbíteros. Si por un lado a los presbíteros se les pide que estén unidos a su obispo con caridad sincera y obediencia, reconociendo en el obispo la autoridad de Cristo como pastor supremo, de la misma manera los obispos, tal y como podemos leer en el decreto Presbyterorum Ordinis en el número 7, tienen que velar en la medida de lo posible, de sus posibilidades, por el bienestar material y sobre todo espiritual de los presbíteros. A los obispos, en efecto, les corresponde en primer lugar la grave responsabilidad de la santidad de sus sacerdotes. Estos, por lo tanto, tienen que cuidar de forma seria de la formación permanente de sus presbíteros. Fin de cita. Una relación correcta entre obispo y presbíteros lleva a hacerse cargo realmente desde el punto de vista material y espiritual de los sacerdotes por parte del obispo, al que le corresponde en primer lugar la responsabilidad de su santidad. El ministerio sacerdotal, en cualquier nivel, gracias a una sólida formación, debe vivirse por lo que es, como una dedicación y un servicio a Cristo y a la Iglesia, lavando los pies
tal y como lo hizo Jesús con sus apóstoles, incluso defraudando mucho a sus contemporáneos porque no ejercía el poder que se esperaban de él. El ministerio sacerdotal, vivido de esta forma, preserva de cualquier tentación de acariciar el poder, de ser autorreferenciales, de autocomplacencia y de explotación de los demás para cultivar los placeres personales de cualquier tipo, incluso sexual. ¿Cuántos sacerdotes, cuántos obispos son edificantes con su ministerio, con su vida de oración, con su devoción, con su servicio, con su dedicación, ejemplares al establecer relaciones sanas, libres en el marco del pueblo de Dios? A estos sacerdotes les damos las gracias y les alentamos y apoyamos en la vida de santidad, en su vida de servicio en la viña del Señor. Otro punto que debemos destacar, que deriva de la visión de Iglesia, comunión, pueblo de Dios en camino, es la exigencia, la necesidad de interacción entre los diferentes carismas y ministerios. La Iglesia es visible y actúa en su naturaleza de comunión si cada bautizado vive y realiza lo que le corresponde, si la diversidad de carismas y ministerios se expresa en la necesaria involucración de cada uno, respetando las diferencias. El documento conciliar de 1965, citado anteriormente, dedicado a los presbíteros, establecía no solo, cito, que los presbíteros deben reconocer y promover sinceramente la dignidad de los laicos, además de su rol específico en el marco de la misión de la Iglesia, sino que les exhortaba además a estar preparados, listos para escuchar el parecer de los laicos, teniendo cuenta con interés fraterno sus aspiraciones, compartiendo sus experiencias y competencias en los diferentes ámbitos de la actividad humana, de forma que juntos puedan reconocer los signos de los tiempos. Y proclamaba que no duden en confiar a los laicos cargos y tareas al servicio de la Iglesia, dejándoles libertad de acción y un margen de autonomía conveniente, es más, invitándoles de forma oportuna a emprender libremente también iniciativas por su cuenta. Se destaca, partiendo de la comunión que representa, que constituye a la Iglesia, una contribución diversificada de todos, no para reclamar el protagonismo de algunos, sino para dar visibilidad a la riqueza multiforme de la Iglesia, respetando lo propio de cada uno, contra la pretensión de que el carisma de la síntesis es la síntesis de los carismas. Por último, la involucración de todo el pueblo de Dios debe ser dinámico. Los laicos, los consagrados no han sido llamados a ser meros ejecutores de lo que disponen y deciden los clérigos, sino son todos servidores de la misma viña y cada uno contribuye con su aportación personal, siendo involucrado en el discernimiento que el Espíritu sugiere a la Iglesia. Indudablemente, el ministerio ordenado en su nivel más alto, es decir, en el nivel episcopal, conlleva también la responsabilidad de tomar la última decisión en virtud de la potestad que se le reconoce. Sin embargo, no puede actuar solo o limitando a unos pocos su acción de discernimiento. Es vital para los obispos que cuenten con la contribución del asesoramiento y del discernimiento de todos, porque todos son capaces de discernimiento y de consejo, incluidos los laicos, y por lo tanto, como Iglesia y por el bien de la Iglesia, en el hic et nunc, en el que han sido llamados a vivir, deben contar con este asesoramiento. Y siempre el fundamento comunional de la Iglesia es el que nos indica el camino a seguir y el método, y en este caso un dinamismo de involucración de todo el pueblo de Dios, que conlleva vivir caminando juntos
vivir en la sinodalidad como un proceso compartido, donde cada uno desempeña un papel diferente, responsabilidades diversificadas, pero donde todos representan a una sola Iglesia. En efecto, como leemos en la reciente Constitución Apostólica Episcopalis Communio, todos los fieles, recibiendo la unción que procede del Santo, no se pueden equivocar a la hora de creer y manifiestan esta propiedad mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando, desde los obispos hasta los últimos fieles laicos, muestra su consenso universal en cosas de fe y de moral. Un obispo que vive cerca de sus fieles tiene las orejas abiertas para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es la voz de las ovejas, incluso a través de esos organismos diocesanos cuyo cometido es asesorar al obispo promoviendo un diálogo leal y constructivo. Episcopalis Communio. Fin de cita. Esas reflexiones nos invitan a rehuir de dos posturas equivocadas. Un obispo no puede pensar que las cuestiones que se refieren a la Iglesia las puede solucionar por sí solo, actuando solo, o bien actuando exclusivamente entre pares según el refrán. Solo un obispo sabe lo que es bueno para los obispos, o bien de forma parecida. Solo un sacerdote sabe lo que es bueno para un sacerdote, solo un laico para los laicos, solo una mujer para las mujeres, etc. De la misma manera, podemos afirmar que es un error, que es equivocado, según mi parecer, pensar que la involucración de los laicos como tales en temas que afectan y que a los ministros ordenados garantice una mayor seriedad porque son personas terceras con respecto a los eventos. Algunos, por ejemplo, invocan lo siguiente: creemos en la comisión de laicos porque la comisión de laicos será más creíble, más fiable con respecto a una comisión de sacerdotes porque suelen ser menos objetivos, suelen encubrir y suelen defender a priori. Como mujer laica, como mujer madre de familia, debo constatar que independientemente entre sacerdotes, religiosos y entre los laicos, puede haber y hay personas que no son libres, personas dispuestas a encubrirlo todo a priori, que son siervas de algunos en lugar de estar al servicio amoroso, inteligente y libre de la Iglesia y fieles a su propia vocación. Volver a la naturaleza comunional de comunión de la Iglesia, donde se realizan los diferentes carismas y ministerios, no significa banalizarlo todo, sino que conlleva riqueza y fuerza, ayuda a encontrar las motivaciones que nos permiten evitar estos eslóganes extremos y no productivos. Último punto. Actuaciones prácticas. Teniendo en cuenta los fundamentos y las cuestiones que acabo de citar, este encuentro nos brinda la posibilidad de conocer lo que se está realizando en la Iglesia, lo que hay que implementar, conscientes de que si es cierto que este encuentro convocado por el Papa no representa un punto de llegada de un camino terminado, aprobado y perfecto, de la misma manera es cierto que este tampoco es el punto de partida, como si pudiéramos ignorar todas las intervenciones del magisterio, las normas, las intervenciones pastorales que se han llevado a cabo hasta hoy con las numerosas acciones. Primera idea, por lo tanto, ante todo hay que conocer y estudiar las buenas prácticas que ya se han llevado a cabo y que han demostrado ser eficaces y que se han realizado en contextos eclesiales y en otros episcopados. Y me refiero a las prácticas que prevén la involucración de personas competentes que representan a todo el pueblo de Dios, porque cualquier bautizado animado por el Espíritu puede expresar un sensus fidei, del cual la Iglesia no puede prescindir. En este contexto es bueno que reconozcamos el trabajo de quienes en los últimos años han dedicado inteligencia, corazón y manos a esta causa, escuchando a las víctimas, elaborando protocolos, líneas guía, revisiones, etc., teniendo competencias específicas
y de todo el pueblo de Dios, teniendo en cuenta la diversidad de los contextos culturales y sociales donde se encuentra la Iglesia. No hay que prever una business class para algunas iglesias particulares y una economy class para otras iglesias particulares. La Iglesia de Cristo es una y debe expresarse de la misma manera por doquier, garantizando por doquier y a todos herramientas, procedimientos y criterios que, más allá de las peculiaridades locales, tutelen, protejan a los menores, persiguiendo la verdad, la justicia, promoviendo la reparación y la prevención en este tema de los abusos. Segundo punto, en las líneas guía nacionales habría que incluir un capítulo específico determinando las motivaciones de los procedimientos de accountability, de rendición de cuentas, para que los obispos y los superiores religiosos establezcan un procedimiento de evaluación ordinaria de lo realizado y una motivación de las acciones emprendidas o no, de forma que no se encuentren en la situación de tener que justificar sucesivamente las motivaciones de un determinado comportamiento, sometiéndolo a las exigencias del momento, vinculándolo igual a una acción defensiva. Prever un procedimiento ordinario de evaluación no debe ser visto como una actitud de desconfianza hacia el superior o el obispo. Hay que considerarlo como una ayuda para el obispo que le permite enfocar bien ante todo para sí mismo y el mejor momento, es decir, cuando todos los elementos son claros, las razones de una determinada acción omitida o cometida. Decir que también el obispo debe siempre rendir cuentas de su labor a alguien no significa someterlo a un control o desconfiar de él a priori, sino que significa simplemente enmarcarlo en la dinámica de la comunión eclesial, donde todos los miembros actúan de forma coordinada según sus propios carismas y ministerios. Si un sacerdote tiene que rendir cuentas a su comunidad, al presbítero, al obispo de su labor, un obispo, ¿a quién debe rendir cuentas? Hay que identificar la realidad de la responsabilización, porque la responsabilización no lo debilita en su autoridad, sino que le da más valor como pastor de una grey cuya función propia no es la de estar alejado del pueblo. Podrá ocurrir incluso, como nos ocurre a cualquiera, que a la hora de rendir cuentas nazca la conciencia de un error, se convierta en evidente que el camino emprendido es un camino equivocado, igual porque en su momento se pensaba que era el buen camino, equivocándose, que actuaba por el bien. Y esto no representa un juicio del que debe defenderse para recuperar su fiabilidad, una mancha en su propia honradez o en su potestad ordinaria propia inmediata. Al contrario, esto significa ser un testimonio de un camino realizado junto a otros, que solo junto a otros puede encontrar el discernimiento de una verdad, de una justicia y de una caridad. La lógica de la comunión no soporta una acusación y una defensa. Se trata de caminar juntos por el bien de todos y, por lo tanto, la rendición de cuentas hoy en día es una forma necesaria. Basada en esta lógica de comunión, la puesta en marcha en sede local, la creación de consejos que actúen de forma corresponsable con los obispos y los superiores religiosos, ayudándoles, asesorándoles y desempeñando un papel de evaluación, de discernimiento, de comprobación, de investigación, sin sustituirse a ellos y sin injerencias en decisiones que dependen de la responsabilidad jurídica del obispo, del superior, puede ser un ejemplo a seguir y puede ser además un modelo típico de una sana colaboración entre laicos, religiosos y clérigos en la vida de la Iglesia. Además, sería bueno que en el territorio de cada conferencia episcopal se creen comisiones consultivas independientes para asesorar y asistir a los obispos y a los superiores religiosos y para promover un nivel uniforme de responsabilidad de las diferentes diócesis. Dichas comisiones deberán estar formadas por laicos, sin excluir a los religiosos y a los clérigos.
No se trataría, en este caso concreto, de personas que juzgan a los obispos. Se trataría más bien de fieles que asesoran y aconsejan a sus pastores, incluso evaluando con criterios evangélicos su labor e informando a los fieles del territorio sobre los procedimientos apropiados, adecuados. Estas comisiones consultivas nacionales, a su vez, mediante informes y reuniones periódicas, podrán contribuir para garantizar una mayor uniformidad de prácticas y un cotejo cada vez más eficaz, un diálogo más eficaz, de forma que las iglesias particulares puedan aprender las unas de las otras con un espíritu de confianza recíproca y de comunión, con el objetivo de compartir la preocupación por los más pequeños y los vulnerables. También se puede considerar la posibilidad de crear una oficina central, no de rendición de cuentas, que se debe realizar a nivel local. Una oficina central que promueve la formación de estos organismos con una identidad propiamente eclesial, que compruebe de forma regular el funcionamiento correcto de lo que se ha puesto en marcha a nivel local, con una atención a la seriedad también desde el punto de vista eclesiológico, de forma que los carismas y ministerios estén todos representados de forma adecuada y para que todos y cada uno puedan contribuir con su aportación específica, preservando, por supuesto, también la libertad de cada uno. Habría que revisar también las normas actuales sobre el secreto pontificio, de forma que éste proteja los valores que pretende proteger y tutelar, es decir, la dignidad de las personas implicadas, la buena fama de las personas, el bien de la Iglesia, pero que al mismo tiempo permita un clima de mayor transparencia y de confianza, evitando la idea de que el secreto se utilice para ocultar problemas en lugar de proteger los bienes que están en tela de juicio. Por último, hay que definir criterios de comunicación para una comunicación correcta. En nuestros tiempos, las exigencias de transparencia se deben aunar con las exigencias de confidencialidad. En efecto, una confidencialidad injustificada, al igual que una divulgación incontrolada, con ello se corre el riesgo de generar una mala información y de no prestar ningún buen servicio a la verdad. Accountability también significa comunicar, saber comunicar. Si no se comunica, ¿cómo se puede rendir cuentas a otros? Y por lo tanto, ¿qué comunión puede haber entre nosotros si no se comunica? Concluyo. Los puntos que acabo de citar sobre posibles acciones que podría llevar a cabo la Iglesia como pueblo de Dios en comunión y con corresponsabilidad no representan más que una reflexión más para promover el diálogo transversal, sobre todo en los trabajos de grupo, con el fin de suscitar aplicaciones concretas. En efecto, tal y como nos exhorta la Carta al Pueblo de Dios, hoy hemos sido interpelados como pueblo de Dios a hacernos cargo del dolor de nuestros hermanos heridos en la carne y en el espíritu. Si en el pasado la omisión se ha podido convertir en una forma de respuesta, hoy queremos que la solidaridad, entendida en su significado más profundo y exigente, se convierta en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir la historia presente y futura. Gracias. A continuación les presentamos una liturgia penitencial que se llevó a cabo en el marco de la cumbre en el Vaticano para encarar la crisis de abuso a menores por parte del clero. Esta liturgia penitencial que ustedes van a escuchar se llevó a cabo en la Sala Regia del Palacio Apostólico en el Vaticano. Allí estaba el Papa Francisco y representantes, presidentes de conferencias episcopales del mundo. Escuchemos. Escuchamos ahora el testimonio de un superviviente de abusos.
que un individuo puede sufrir. Uno debe enfrentarse al hecho de tener conciencia de no poder defenderse de la fuerza superior del agresor. No se puede escapar de lo que sucede. Pero se debe soportar, no importa lo feo que sea. Cuando se experimenta el abuso, se querría poner fin a todo. Pero no es posible. Se querría escapar. Así sucede que uno deja de ser uno mismo. Se querría huir tratando de escapar de uno mismo. Así es que con el tiempo uno se queda completamente solo. Estás solo porque te has retirado a otra parte y no puedes o no quieres volver a ti mismo. Cuanto más a menudo sucede, tanto menos regresas a ti mismo. Eres otra persona y siempre seguirás siendo otra persona. Lo que llevas dentro es como un fantasma que los demás no pueden ver. Nunca te verán ni te conocerán completamente. Lo que más duele es la certeza de que nadie te comprenderá. Esa certeza permanece contigo por el resto de tu vida. Los intentos de volver al yo más verdadero y participar en el mundo presente como antes del abuso son tan dolorosas como el abuso mismo. Se vive siempre en dos mundos al mismo tiempo. Desearía que los agresores pudieran entender que son capaces de crear esta división en las víctimas por el resto de nuestras vidas. Cuanto mayor es tu deseo y tus intentos de reconciliar estos dos mundos, más dolorosa es la certeza de que no es posible. No hay sueño sin recuerdos de lo que ha sucedido. Ningún día sin recuerdos, ningún día sin flashbacks. Ahora puedo manejar mejor esta situación, aprendiendo a convivir con estas dos vidas. Trato de concentrarme sobre mi derecho divino de estar vivo. Yo puedo y debo estar aquí. Esto me da valor. Ahora se ha acabado y puedo seguir adelante. Debo seguir adelante. Si me rindiera ahora o me detuviese, dejaría que esta injusticia interfiera en mi vida. Puedo impedir que esto suceda aprendiendo a controlarlo y aprendiendo a hablar de ello. Conmovedor testimonio el de este joven chileno que vive en Alemania y que es violinista y ahora ejecutará a Johann Sebastian Bach con su violín. Escuchemos.
Ahora puedo manejar mejor esta situación, dijo este joven que ha sido abusado en el pasado, aprendiendo a convivir con estas dos vidas. Trato de concentrarme sobre mi derecho divino de estar vivo. Yo puedo y debo estar aquí. Esto me da valor. Ahora se ha acabado. Puedo seguir adelante, debo seguir adelante. Si me rindiera ahora o me detuviese, dejaría que esta injusticia interfiera en mi vida. Puedo impedir que esto suceda, aprendiendo a controlarlo y aprendiendo a hablar de ello. El Santo Padre se dispone a ofrecer el examen de conciencia. La parábola del Padre Misericordioso. La parábola del Padre Misericordioso nos muestra que Dios ofrece el perdón y la esperanza. El Hijo que abandonó al Padre, sin embargo, no puede permanecer alejado, sino que debe reconocer su culpa, arrepentirse y regresar al Padre. Durante 3 días hemos hablado entre nosotros y hemos escuchado las voces de las víctimas supervivientes de los crímenes que los niños y jóvenes han sufrido en nuestra iglesia. Nos hemos preguntado cómo actuar con responsabilidad y qué pasos debemos dar ahora. Para afrontar el futuro con ánimo renovado, debemos decir, como el Hijo pródigo: Padre, he pecado. Hemos de examinar qué acciones concretas se necesitan para las iglesias particulares, para los miembros de nuestras conferencias episcopales, para nosotros mismos. Esto requiere que miremos con honestidad la situación en nuestros países y en nuestras propias acciones. ¿Qué abusos contra los niños y los jóvenes se cometieron por parte del clero y por otros en la Iglesia de mi país? ¿Qué sé sobre las personas de mi diócesis que han sido abusadas y violadas por sacerdotes, diáconos y religiosos? ¿Cómo ha tratado la Iglesia en mi país a los que han sufrido violencia de poder, de conciencia y sexual? ¿Qué obstáculos hemos puesto en su camino? ¿Los hemos escuchado? ¿Hemos intentado ayudarlos? ¿Hemos buscado justicia para ellos? ¿He cumplido con mis responsabilidades personales?
en la Iglesia de mi país cómo hemos tratado a obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos acusados de agresión sexual. Hemos hecho con aquellos que han cometido crímenes sistemáticamente. ¿Qué he hecho personalmente para prevenir la injusticia y establecer la justicia? ¿En qué he faltado? ¿Qué atención hemos dado en mi país a las personas que han visto cómo su fe se tambaleaba y a quienes han sufrido y han sido heridos indirectamente por estos sucesos horrendos? ¿Se ha ayudado a las familias y a los allegados de los afectados? ¿Hemos ayudado a los fieles de las parroquias donde trabajaba el acusado y los que causaron el daño? ¿He acompañado personalmente a esas personas en sus sufrimientos? ¿Qué pasos se han dado en mi país para prevenir nuevas injusticias? ¿Hemos trabajado para ser firmes en nuestras acciones? ¿Hemos sido consistentes? En mi diócesis he hecho lo posible para llevar justicia y reparación a las víctimas y a los que sufren con ellas. ¿He descuidado lo que era importante? Lord Jesus Christ, we confess that we are sinful. Y ahora la confesión de las faltas. Señor Jesucristo, confesamos que somos pecadores. We confess that bishops, priests, deacons, and religious in the church Confesamos que obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos en la Iglesia hemos ocasionado violencia a niños y jóvenes y que no hemos protegido a quienes más necesitaban de nuestra ayuda. Confesamos que hemos protegido a los culpables y hemos silenciado a los que han sufrido el mal. Confesamos que no hemos reconocido el sufrimiento de muchas víctimas, ni hemos ofrecido ayuda cuando la necesitaban. Confesamos que a menudo nosotros, los obispos, no hemos cumplido nuestras responsabilidades. Confesamos que hemos pecado de pensamiento, palabras y obras en lo que
en lo que hemos omitido. Es el cardenal de Nueva Zelanda quien está siguiendo esta confesión de las faltas. Señor misericordioso, te pedimos misericordia para nosotros los pecadores. Pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos la gracia para superar la injusticia y buscar la justicia para las personas que han sido confiadas a nuestro cuidado. Vitam aeternam. Offerte vobis pace. Y tras el canto del Padre Nuestro, se intercambian un signo de paz y de reconciliación en esta liturgia penitencial, en el tercer día de los trabajos del encuentro sobre la protección de los menores en la Iglesia, que concluirá mañana. Aquí mismo mañana, en la sala regia del Palacio Apostólico, presidirá la celebración de la Santa Misa a las 9:30 de la mañana. Y también nosotros, Vatican News, estará presente para acompañarlos en esta transmisión en lengua española. Con el canto del Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. A continuación, escuchemos las palabras del Papa Francisco en la oración del Ángelus desde la Plaza de San Pedro el domingo, cuando concluyó la cumbre enfocada en protección de los menores. El rezo del Ángelus del Santo Padre desde el Palacio Apostólico Vaticano, desde los estudios de Vatican Media, les habla Patricia Inestrosa en este Ángelus de hoy, de este domingo, un domingo muy especial, un domingo en el cual ha concluido lo que ha sido el encuentro del Pontífice con su Iglesia para hablar cómo proteger a los menores en la Iglesia.
el Santo Padre en un largo, extenso discurso donde habló duramente, pero también con mucha esperanza, como un padre a sus hijos, sobre las guías de cómo hacer, cómo movernos para poder llegar a eliminar algún día esta plaga, proteger a nuestros menores, con la Iglesia con una seriedad impecable, no se debe cansar de hacer lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales crímenes. También el Papa dijo que a pesar de las medidas adoptadas y los progresos realizados en materia de prevención de abusos, se necesita imponer, dijo, un renovado y perenne empeño hacia la santidad en los pastores, cuya configuración con Cristo buen pastor es un derecho del pueblo de Dios. También el Papa pidió que es necesario que se refuerce la formación, es decir, la exigencia de la selección y de la formación de los candidatos al sacerdocio con criterios no solo negativos, preocupados principalmente por excluir a las personas problemáticas, sino también positivos, para ofrecer un camino de formación equilibrado a los candidatos idóneos, orientado a la santidad y en el que se contemple la virtud de la castidad. El Papa también dijo que es necesario reforzar y verificar las directrices de las conferencias episcopales, reafirmar la exigencia de la unidad de los obispos. Aquí lo tenemos ya al pontífice, saludando con una gran alegría a todos los fieles y presentes en la plaza de San Pedro. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de este domingo se refiere a un punto central y característico de la vida cristiana: el amor a los enemigos. Las palabras de Jesús son claras. A ustedes que escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les odian, bendigan a los que les maldicen, oren por los que les tratan mal. No es un extra opcional, es un comando, es un mandamiento, no es para todos, sino para los discípulos a los que Jesús llama. Ustedes que escuchan saben muy bien que amar a nuestros enemigos va más allá de nuestras posibilidades. Pero por eso se hizo hombre, no para dejarnos como somos, sino para transformarnos en hombres y mujeres capaces de un amor mayor, el de su Padre y el nuestro. Este es el amor que Jesús da a los que le escuchan, y entonces se hace posible. Con Él, gracias a su amor, a su Espíritu, podemos amar también a los que no nos aman, incluso a los que nos hacen daño. De esta manera, Jesús quiere que el amor de Dios triunfe sobre el odio y el resentimiento en cada corazón. La lógica del amor, que culmina en la cruz de Cristo, es el sello del cristiano y nos lleva a salir al encuentro de todos con el corazón de hermanos y hermanas. Pero ¿cómo es posible superar el instinto humano y la ley mundana de la venganza? La respuesta la da Jesús en la misma página del Evangelio. Así dice Jesús: sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Quien escucha a Jesús, quien se esfuerza por seguirlo, aunque cueste, se convierte en hijo de Dios y comienza a parecerse verdaderamente al Padre que está en los cielos. Seamos capaces de cosas que nunca hubiéramos pensado que podríamos decir o hacer, y de las que incluso nos avergonzaríamos, pero que ahora nos dan alegría y paz. Ya no necesitamos ser violentos con palabras y gestos. Nos descubrimos capaces de ternura y bondad. Y sentimos que todo esto no viene de nosotros, sino de Él. No hay nada más grande. Así es que le somos gratos. No hay nada más grande y fecundo que el amor. Este da a la persona toda su dignidad, mientras que el odio y la venganza
la disminuyen, desfigurando la belleza de la criatura hecha a imagen de Dios. Este mandato de responder con amor al insulto y a la injusticia, con amor, ha generado una nueva cultura en el mundo, la cultura de la misericordia. Y hay que aprenderla bien y practicarla bien. Esta cultura de la misericordia que da vida a una verdadera revolución. Es la revolución del amor, cuyos protagonistas son los mártires de todos los tiempos. Y Jesús nos asegura que nuestro comportamiento, marcado por el amor a los que nos hacen daño, no será en vano. Él dice, perdona y serás perdonado. Dad y se te dará. Porque con la medida con que mides, se te medirá a cambio. Es muy bello esto. Es una cosa bella que Dios nos dará si nosotros somos generosos y misericordiosos. Debemos perdonar porque Dios nos ha perdonado y siempre nos perdona. Si no perdonamos completamente, no podemos pretender ser perdonados. En cambio, si nuestros corazones se abren a la misericordia, si el perdón se sella con un abrazo fraterno y se estrechan los lazos de comunión, proclamamos ante el mundo que es posible vencer el mal con el bien. A veces, para nosotros es más fácil recordar los fallos, las equivocaciones que nos han hecho, que nos han dado, que en vez de las cosas buenas, al punto que esta costumbre se convierte en una enfermedad. Somos coleccionistas de injusticias, solo recordamos las cosas malas y no las cosas buenas. Tenemos que hacer el contrario, dice Jesús. Recordar las cosas buenas. Y cuando alguien viene con algún chisme que habla mal del otro, sí, pero tal vez, pero tiene esto de bueno. Dar giro a la moneda. Esta es la revolución de la misericordia. Que la Virgen María nos ayude a dejarnos tocar por esta palabra santa de Jesús, ardiente como el fuego, que nos transforma y nos permite hacer el bien sin reciprocidad. Dando testimonio, hay que hacer el bien sin reciprocidad. Dando testimonio en todas partes, la victoria del amor. Queridos hermanos y hermanas, esta mañana ha concluido aquí en el Vaticano una reunión muy importante sobre el tema de la protección de los menores. Habían sido convocados los patriarcas, los presidentes de todas las conferencias episcopales, los jefes de las iglesias católicas orientales, los representantes de las superiores y superioras de las congregaciones religiosas y varios de mis colaboradores en la curia romana fueron convocados. Como saben, el problema del abuso sexual de niños por parte de miembros del clero ha sido durante mucho tiempo un grave escándalo en la Iglesia y en la opinión pública, tanto por el dramático sufrimiento de las víctimas como por la injustificable falta de atención a las mismas y la cobertura de los autores por parte de personas responsables en la Iglesia. Como se trata de un problema muy extendido en todos los continentes, he querido que lo abordáramos juntos, de manera corresponsable y colegiada, como pastores de las comunidades católicas en todo el mundo. Hemos escuchado las voces de las víctimas, hemos rezado y pedido perdón a Dios y a los ofendidos, hemos tomado conciencia de nuestras responsabilidades, de nuestro deber de hacer justicia en la verdad, de rechazar radicalmente cualquier forma de abuso de poder, de conciencia y de sexualidad.
Queremos que todas las actividades y lugares de la Iglesia sean siempre plenamente seguras para los menores. Queremos que se tomen todas las medidas posibles para que no se repitan tales crímenes. Y queremos que la Iglesia sea una vez más absolutamente creíble y fiable, confiable en su misión de servicio y educación de los niños según la enseñanza de Jesús. De esta manera, podremos colaborar con todo nuestro corazón, de manera eficaz junto con todas las personas de buena voluntad y todos los componentes y fuerzas positivas de la sociedad, en todos los países y a nivel internacional, para que el gravísimo flagelo de la violencia contra cientos de millones de niños, niñas y niños en todo el mundo pueda ser combatido hasta el final en todas sus formas. Chicos y chicas, jóvenes y jóvenes de todo el mundo. Saludo cordialmente a todos los peregrinos de Roma, de Italia y de varios países. Saludo a los fieles de la diócesis de Sevilla, a los de Trieste, Agrópoli y Venegono. Saludo al grupo que vino con motivo del Día de las Enfermedades Raras y espero que los pacientes y sus familias reciban el apoyo adecuado en su difícil recorrido, tanto a nivel médico como legislativo. A todos les deseo un feliz domingo y por favor, no se olviden de rezar por mí. Que tengan un buen almuerzo y hasta la próxima. Eran las palabras del Santo Padre, palabras donde, por supuesto, el pontífice dijo a todos lo que se había ya concluido, el encuentro sobre la protección de los menores, donde toda la Iglesia se reunió para buscar soluciones, buscar medidas para que este flagelo sea totalmente eliminado, pero sobre todo, como dice el Papa, para que la Iglesia vuelva a ser creíble ante el mundo, porque ahora ha sentido vergüenza y dolor por lo que sus hijos, los niños, los más vulnerables, han sufrido por miembros de su misma Iglesia. Palabras fuertes que además el pontífice, recordamos al finalizar la misa, se refirió dando datos, tantísimos datos sobre a la ONU, a los diferentes organismos, diciendo lo que está pasando en el mundo, cómo están el abuso sexual, cómo y en cuántos números, en cuántos porcentajes se pueden calcular en cada país del mundo. Y de este modo llegamos al final de Abriendo Puertas, hoy presentándoles un programa especial con material facilitado por Vatican News sobre la cumbre histórica con la presencia del Papa Francisco y presidentes de casi 190 conferencias episcopales del mundo, reunidos varios días para tratar la crisis de abuso sexual a menores por parte del clero. De este modo nos despedimos. Gracias. Y hasta aquí su programa, Abriendo Puertas, un espacio auspiciado por la Arquidiócesis de Washington. Comentarios, opiniones o sugerencias, escríbanos al correo abriendopuertas99@hotmail.com. Gracias por su sintonía.